Bueno, vamos a resolver ese ejercicio por homogéneas. Entonces, primero miramos que cada estructura, aquí se simplifica la t, aquí sale una t, una t, una t, y aquí se simplifica. Luego toda la ecuación diferencial es homogénea de grado 1. Entonces, el primer paso, pues eso es algo normal, ¿no? Identificar el método que vamos a utilizar. Eso se supone que se hace en todos. Luego identificar el método. En este ejercicio, en el ejercicio de homogéneas, el paso siguiente es escoger el cambio de variable. Entonces, la pregunta, bueno, ¿cuáles son los cambios que tenemos en este caso o qué son los cambios de variable disponibles? Solamente tenemos dos cambios de variable. Uno que va a ser x igual a by y y igual a ux. Esos son los dos cambios de variable. Pero la pregunta de escoger el cambio de variable depende de varias cosas. Una de ellas es el tipo de organización que tengamos. Ejemplo, en este caso, al darnos cuenta que en el exponente tenemos y sobre x, analicemos cuál de los dos es más conveniente. Si yo tengo Euler elevado a la y sobre x, y como tengo estos dos cambios de variable, hagamos los dos cambios para ver qué pasa. Supongamos que este es el cambio 1 y este es el cambio 2. Si yo hago el cambio 1, la pregunta es ¿qué letra voy a reemplazar? La letra x. Entonces me quedaría Euler a la y sobre x, pero x es by, simplificando nos quedaría Euler a la 1 sobre b. Eso aplicando el primero. Aplicando el segundo caso, nos va a quedar Euler a la y sobre x. Al reemplazar, en este caso se requiere reemplazar la letra y, nos quedaría Euler a la u sobre ux sobre x, se simplifica y nos queda Euler a la 1. Y viene la siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran que integrar Euler a la 1 sobre u o Euler a la u, ¿cuál de las dos se puede integrar más fácilmente? Euler a la u. Entonces, en este ejercicio es más conveniente utilizar el método 2, porque me doy cuenta que yo tengo y sobre x, y si yo paso esta x a dividir, puedo decir directamente que y sobre x es directamente u, o sea, me quedaría Euler a la u. Entonces, eso es viendo las organizaciones de la estructura. Ahora, si yo tengo en un ejercicio, porque este está en forma diferencial, ¿no? Si yo tengo en un ejercicio de x sobre dy igual a, en este caso, la sustitución que tengo que hacer es x igual a. Porque si ustedes se dan cuenta, la variable dependiente es la x y la variable independiente es la y. Entonces, cuando se tenga de esta forma, es más conveniente utilizar la sustitución para x. Pero si ustedes tienen de y de x, en este caso la variable dependiente es y, lo más aconsejable es utilizar la sustitución y igual a un valor, ¿sí? O sea, en este caso es más conveniente utilizar el 2 y en este caso es más conveniente utilizar el método 1. Entonces, esas son las formas de analizar y saber cuál de los dos escoger, dependiendo de la estructura o dependiendo, en el caso de que esté de forma de derivada, si está de x de y o si está de y de x. Entonces, de acuerdo a esa explicación, en este caso por estructura, es más fácil despejar por el método 2. Entonces, después de escoger el cambio de variable, hay que tener en cuenta los diferenciales. Bueno, cuando escribo ese y' de x, es que ustedes deben tener en cuenta si está en forma de derivada o está en forma de diferencial. Entonces voy a escribir acá derivada y diferencial. Listo. Entonces ya escogimos este cambio de variable, pero vean que aquí yo ya puedo reemplazar la y aquí, la y aquí y la y aquí. Pero vean que aquí está también la y en el diferencial de y. Entonces debo tomar la ecuación y diferenciarla. Entonces cojo a y y la diferencio. Le hago diferenciales y digo que la derivada de y es 1 por su interna, que será de y. Aquí regla de producto. Derivada del primero me da 1 por su diferencial de u multiplicado por x, más ahora el primero quietico por la derivada del segundo, que nos va a dar 1 por su diferencial de x. Simplificando y organizando nos va a quedar que de y es igual a x de u más u de x. Y ahora el siguiente paso es reemplazar. Entonces, en el siguiente paso vamos a escribir, bueno, reemplazar es algo obvio porque estamos escogiendo un cambio de variable. No es algo que se tenga que decir, sino que ya se tiene que saber hacer. Entonces, en el segundo paso es que se debe simplificar
se debe simplificar una x o y del mismo grado de la homogénea. Eso es obligatorio, se debe simplificar una x o y del mismo grado de la homogénea. En nuestro caso, ¿qué se debe simplificar? ¿Una y o una x? Una x, porque si estamos sustituyendo la y es porque ya no va a estar la y, la vamos a quitar, entonces se va a simplificar una x. Ahora, en el caso que sustituyamos la x, pues ya no va a quedar la x, sino va a quedar la y, luego se debe simplificar una y del mismo grado de la homogénea. Entonces intenten reemplazar ustedes para ver si sí se simplifica o no. Bueno, entonces lo que hice fue reemplazar cada letra y y el de y. Entonces por acá reemplacé la y, por acá reemplacé la y, x, aquí ya sé que y sobre x vale u, porque aquí pasamos a dividir y directamente nos da u. Y de y es toda esta organización. Entonces miremos a ver si se simplifica una x del mismo grado de la homogénea. Originalmente habíamos dicho que la homogénea era de grado 1, luego se debe simplificar de todo una x a la 1. De esta primera expresión yo puedo factorizar una x, luego me queda x factor de 1 más u Euler a la u de x menos x Euler a la u factor de x de u más u de x igual a 0. Listo. De ahí nos podemos dar cuenta que podemos tomar cada término y dividirlo en x. Por aquí se va a simplificar, por aquí se va a simplificar y por aquí se va a simplificar porque igualmente eso da 0. Listo, el segundo paso está bien hecho. Ahora, el tercer paso es llevar la ecuación diferencial a homogéneas y debe aparecer logaritmo natural de x o logaritmo natural de y. Listo, entonces vamos a organizar la ecuación diferencial para que se vaya a homogéneas. Entonces para eso es necesario que el de u y el de x se separen, entonces tendremos que hacer por acá una distributiva y luego hacer una agrupación de diferenciales. A un solo lado dejar el de x, al otro lado dejar el de u y luego verificar que aparezca bien sea logaritmo natural de x o logaritmo natural de y. En este caso, como la letra en la que está es la letra x, debe aparecer logaritmo natural de x. En el caso en el que la letra que se tuviera fuera la y, pues debe aparecer logaritmo natural de y. Entonces ustedes más o menos ya deben saber no llevar la homogénea sino a separarlas. Y debe aparecer logaritmo natural de y. Entonces ustedes ya deben saber ecuaciones diferenciales separables y verificar que les aparezca bien sea logaritmo natural de x o logaritmo natural de y. Entonces inténtenlo hacer. Bueno, entonces decimos que llevando la ecuación diferencial a separar. Entonces primero este término al simplificar la x pues nos queda así. Aquí hacemos una distributiva y nos queda Euler a la x por x de u más por menos u Euler a la u de x, porque aquí queda diferencial, y ahora podemos factorizar estos diferenciales de x. Entonces decimos, por acá nos queda u más u Euler a la u, por aquí ¿qué nos queda? Menos u Euler a la u multiplicado por dx, menos, pero este de una vez lo podemos llevar al otro lado, como x Euler a la u de u, y decimos, por acá se simplifica y nos quedaría, este término se canceló, luego nos queda solamente 1 de x, entonces este se pasa al otro lado a dividir, o sea que nos queda 1 sobre x de x igual a Euler a la u de u. Si ustedes se dan cuenta, ya quedó en un solo lado las x, en un solo lado las letras u, y ya podemos integrar a ambos lados. ¿Qué pasa con esa integral? Pues nos va a quedar logaritmo natural de x más c, pero recuerden que cuando hay un logaritmo podemos sumar logaritmo natural de c, porque c y logaritmo natural de c es una constante, y al otro lado Euler a la u, porque la integral de Euler a la u es Euler a la u. ¿Sí les va quedando igual? Y podemos por último sustituir a esta u, ¿y qué es u?
de acuerdo al cambio de variable que hicimos, y sobre x es igual a u. O sea que aquí nos va a quedar que no es Euler a la u, sino es Euler a la y sobre x. Y esta ya sería la solución, aunque podemos hacer este paso adicional. Y así nos queda que logaritmo natural de xc o de cx es igual a Euler a la y sobre x. Y esa ya sería la solución de esa ecuación diferencial por homogéneas. Entonces recuerden, primero obviamente hay que tener en cuenta cuál método hacer, y aquí escogimos homogéneas. El primer paso, escoger el cambio de variable. Recuerden que el cambio de variable lo vemos de dos formas. Uno, de acuerdo a las estructuras que hay acá. Si de pronto no hay ningún problema, podemos reemplazar cualquiera de las dos. A veces hay que tener en cuenta la letra de pronto que más se repite o la letra que menos se repite. Pero en este caso nosotros vimos que hay una estructura que es y sobre x, y por lo tanto lo más conveniente es que y sobre x directamente sea una sola variable, porque si no nos puede quedar 1 sobre la letra y luego en la integral sea mucho más difícil de resolver. En los otros casos es cuando tenemos en forma derivada, que en ese caso si tenemos de x de y, en ese caso vamos a utilizar x igual a, pero si tenemos de y de x, en ese caso vamos a utilizar la sustitución para y. Luego debemos simplificar, luego obviamente de escoger el cambio de variable debemos derivar o diferenciar. Si tenemos de y de x o de y de x hay que derivar, pero si está en forma diferencial, pues nosotros debemos diferenciar esa ecuación. Luego de tener el diferencial y la sustitución, reemplazamos en la ecuación diferencial y se debe simplificar una x o y del mismo grado de la homogénea. Luego de simplificar, debemos tomar esa ecuación diferencial que nos quedó y llevarla a separables. Y en ese caso debe aparecer bien sea logaritmo natural de x o logaritmo natural de y. En nuestro caso, en nuestro proceso de desarrollo, nos quedó logaritmo natural de x y por último nos devolvemos a las letras originales que eran x y y por medio del cambio de variable porque u era y sobre x. En el caso de b será x sobre y. Y así se resuelve una ecuación diferencial por homogéneas.